Buenos días a todos. Hoy voy a pasar la lista con la intención de depurar y saber que los que no van a venir más, o sea, yo sepa que ya, y eso lo voy a marcar con un punto rojo. Y al que esté aquí me dice presente para verle la cara. Aguilar Brillenburg Rafael David. Recuerda que vamos a dividir el grupo. Ajá. A partir de que te tarde, ¿no? Ah, ok. Pero ellos son también de este mismo grupo. Sí, Ok. Pero tú sabes quiénes se retiraron de esto y de tu grupo. Bueno, perfecto, esa es la idea, ¿no? Que vamos a ver si Aguilar Brillenburg Rafael David sigue. No, ok. O sea, a partir de aquí es el grupo que están aquí ahora. Y aquí está a partir de Linares González, bueno, está retirado, de Méndez González Alfredo Alejandro. Allá abajo, Moyeli Hernández. Moyel, ok, perfecto. Eran un total de 75 y se retiró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quedan 65. Está muy bien. Bueno. Ahí van a faltar dos, doctor, ahorita que me acuerdo. Que ellas no están anexadas en la lista, pero son del otro grupo. Ok. Ahora les doy los nombres. Como 67. 6, 7, perfecto. Está muy bien. Entonces, fíjense, nosotros vamos a comenzar el temario del módulo de cardiología que está integrado a la materia de medicina interna. Y hoy vamos a tratar de desarrollar dos temas, porque yo creo que vamos sobre la marcha. Yo no sé qué fecha de examen hay acá para el parcial de cardiología. No puedo. Cardiología, aquí yo no sé si esto es verdad, el 20 primer parcial, 24, 20 de abril. Eso, yo estaba revisando esas fechas y de verdad a mí esas fechas no me cuadran porque ¿cuántos temas tiene el primer parcial, por ejemplo? El primer parcial tiene 4. 4 temas, eso quiere decir, Son que, 8 en 2 semanas ya tendríamos la materia completa. Entonces lo que estamos haciendo es, terminamos la materia correspondiente al primer parcial y a la siguiente semana presentamos. Terminamos un jueves, el siguiente jueves presentaríamos 7 días 7 posteriores días posteriores a la última clase de a la última correspondiente. clase. Está muy bien, perfecto. Y está en un lapso de tiempo holgado, o sea, ¿Cómo, doctor? podemos dar que 2 clases. Sí, los miércoles. podemos tener las 2 horas, de 7 a 9. Ok. Si terminamos antes, mejor. Pues
aprovechemos el tiempo. Entonces, hoy vamos a empezar con el tema que se titula fiebre reumática. Y antes yo quería, por ejemplo, recomendarle a ustedes alguna bibliografía de donde se pueden desarrollar los temas, y allí están, o sea, está el Tratado de Cardiología, que es un tratado del posgrado de Eugene Braunwald, el Tratado de Medicina Interna de Ceci, Medicina Interna de Cosio y Clínica Semiológica y Propedéutica de Antonio Sanabria. Entonces, ¿alguien puede pasar? Sí, yo sé. Ok. Entonces, fíjense que la fiebre reumática es una secuela no supurativa de una infección que se ha dado por una bacteria que se llama el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Es una secuela tardía. Y esta enfermedad va a afectar ciertos órganos, entre ellos el corazón, el tejido cardíaco. Va a afectar el tejido celular subcutáneo. Va a afectar el sistema nervioso central. Va a afectar el tejido articular. Entonces, en el sistema nervioso central vamos a tener la corea de Seidel o corea minor o el baile de Saint. A nivel del corazón vamos a tener carditis. A nivel del tejido celular subcutáneo vamos a desarrollar el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Doctor, con el manteroidez también se refiere al Parkinson. No, es la corea. Hay dos tipos de corea, corea de Seidel y corea de Huntington. La que estamos, o que vamos a describir ahorita en este tema es la de Seidel, que se le ha denominado corea minor o menor, o el baile del santo. Entonces, para que se desarrolle fiebre reumática, tienen que existir propiedades del microorganismo, en este caso del Streptococcus beta hemolítico del grupo A. No todos los Streptococcus beta hemolíticos del grupo A son capaces de desarrollar fiebre reumática. ¿Qué tiene que tener el microorganismo para que él sea un potencial productor de fiebre reumática? Y allí lo aparece. Que debe infectar faringe y amígdala, no otro sitio, por ejemplo, piel. No. Es que infecte faringe y amígdala. Que produzca una intensidad elevada de infección, y esto da por una respuesta intensa de producción de anticuerpos, que el microorganismo tenga una larga persistencia en el organismo de la persona que la padece, y que este microorganismo tiene que tener unas características bacterianas que son las cepas reumatogénicas. En la pared tiene que tener la proteína M, y se han tipificado las cepas reumatogénicas que son capaces de producir fiebre reumática con mayor frecuencia con números arábicos: 1, 3, 5, 6, 14, 18, 19, 27 y 29. Tiene que tener una proteína M particular, y esta particularidad que está dada con la presencia de un dominio antigénico terminal largo y epítopo compartido con el tejido cardíaco humano. Microorganismos que estén fuertemente encapsulados, que formen colonias mucoides,
microorganismos que resistan al sistema inmune del ser que padece o que va a padecer la enfermedad, es decir, la fagocitosis, y que no produzcan desde el punto de vista bacteriano un factor de opacidad. ¿Qué tiene que tener el huésped, el que lo va a padecer la enfermedad? Tiene que tener también ciertas características, porque no todo ser humano que tiene infección con el Streptococcus beta hemolítico del grupo A llega a desarrollar fiebre reumática. ¿Cuántos de nosotros no ha tenido una faringoamigdalitis crustácea por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A? Podrá ser muy reumatogénica, podrá tener todas aquellas características, pero nosotros tenemos que tener también ciertas características para que se complemente y se desarrolle la enfermedad. ¿Qué va a tener este ser humano que padece la enfermedad? Tiene que tener predisposición genética, y esto está dado por la presencia de algún antígeno específico de células B y la incidencia elevada del antígeno de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, tienen que reunir características tanto del germen infectante, en este caso del Streptococcus beta hemolítico del grupo A, y del huésped que va a padecer la enfermedad. Porque no toda faringoamigdalitis crustácea llega a producir una fiebre reumática. La próxima. ¿Cuáles son las teorías que existen y que mayor aprobación tienen a nivel científico del por qué el Streptococcus beta hemolítico del grupo A es capaz de producir una fiebre reumática? Y la teoría mayor aceptada, que es una reacción autoinmune. O sea, esa es la que tiene mayor aprobación. Es decir, que nuestro sistema inmunológico se va a confundir. Es un trapo rojo. Y el sistema inmunológico va a disparar contra la proteína M del Streptococcus beta hemolítico, y esta proteína M tiene cierta característica que la hace muy parecida a los tejidos del cual el sistema inmunológico del ser humano va a atacar al tejido. Entonces es una enfermedad, si se dice, autoinmune, es decir, nuestro propio organismo nos agrede, nos reconoce como extraños, como tal, pero esa bala a la que iba a pegar el sistema inmunológico no era para nuestros tejidos. Esa bala iba para el Streptococcus beta hemolítico, solo que la bala fue a parar y a dañar un tejido que se le parecía mucho a los tejidos de la bacteria como tal. Entonces, como una confusión que ocurre. Eso desde el punto de vista de la patogenia, de la forma en que se produce la fiebre reumática, la próxima. Entonces, desde el punto de vista de la epidemiología, los estudios más grandes que se dan en los países que llevan buena estadística están dados en Estados Unidos, y dicen que los países en desarrollo tienen más casos de fiebre reumática que aquellos países desarrollados. Y fíjense que los números hablan. Estados Unidos tiene apenas 2 fiebres reumáticas por 100.000 habitantes. Países en desarrollo como Venezuela no tienen 2, sino 100 por 100.000 habitantes. Es decir, que es una enfermedad de países en desarrollo, es decir, pobres. La edad en la que se ve mayor afectación oscila entre los 5 y los 15 años. Sin embargo, eso no quiere decir que después de los 15 años yo no vaya a tener fiebre reumática, ni antes de los 5 años no la vaya a tener. Solo que en ese lapso de edad es donde se presentan el mayor número de fiebres reumáticas.
Doctora, por ejemplo, la fiebre reumática, o sea, ella puede hacerse crónica, o sea, porque por lo general las enfermedades autoinmunes se mantienen con el tiempo, o hay tratamiento para que ella desaparezca totalmente. No, porque cada vez que uno tenga una infección faringoamigdalar por el estreptococo beta hemolítico, existe la posibilidad de que ese mismo paciente que padeció hace años una fiebre reumática la vuelva a padecer. O sea, que es una enfermedad que se puede presentar porque no se crea una inmunidad permanente, no. Hoy me infecto, desarrollo fiebre reumática, dentro de un año me vuelvo a infectar, puedo desarrollar fiebre reumática, dentro de 3 años vuelvo a desarrollar fiebre reumática. O sea, no hay una inmunidad donde dice, bueno, es un solo episodio. Y ya veremos que existen prevención primaria y prevención secundaria de fiebre reumática, y es precisamente porque cada vez que nos exponemos al germen podemos desarrollar fiebre reumática. Entonces no existe predilección por sexo, han afectado tanto hombres como mujeres, y no existe ninguna predisposición por raza. O sea, se puede infectar el negro, el blanco, el caucásico, el indio, cualquier mezcla de raza que pueda haber. La próxima. Entonces, la prevalencia por 100.000 personas, fíjense que Estados Unidos 0,6 la prevalencia por 1.000 personas, Japón 0,7, Asia y otros países 0,4 a 21, África de 0,3 a 15, Suramérica de 1 a 17. Entonces ahí ustedes pueden decir, Estados Unidos y Japón, que son países desarrollados, tienen poca fiebre reumática. África, Sudamérica, países pobres en desarrollo tienen más fiebre reumática. Y ya vamos a ver el porqué también. Entonces, ¿por qué? Pues tienen que interactuar factores ambientales y socioeconómicos. Entonces, en países en desarrollo, el factor socioeconómico es preponderante a la hora de desarrollar fiebre reumática. Por ejemplo, en factores ambientales es más frecuente la fiebre reumática en invierno y comienzo de la primavera en aquellos países que tienen las estaciones del año. Son más frecuentes en países que tienen hacinamiento. Generalmente son personas que están en barracas militares donde una habitación es compartida por 1.000 militares allí todos amorochados, donde verdaderamente la transmisión del estreptococo beta hemolítico de persona a persona es muy probable por la cercanía que se tiene. También en instituciones que sean cerradas y en grandes familias donde verdaderamente varios miembros de la familia comparten una sola habitación. Es decir, tenemos 5 personas viviendo en una habitación de 2 por 2. Y desde el punto de vista de anatomía patológica, si hacemos un corte a nivel del corazón, vamos a tener la presencia de las células de Achoff. Las células de Achoff se consideran que son patognomónicas de fiebre reumática. Cuando hay, en la palabra se dice patognomónica, quiere decir que yo no voy a ver células de Achoff en otra enfermedad. Pero para yo hacerle un estudio histopatológico a un corazón, el paciente murió. O sea, ahí le estamos haciendo estudios anatomopatológicos o estudios histológicos a un paciente muerto, porque esas células de Achoff están en los miocardios, que son células gigantes que pueden adquirir varios núcleos, son multinucleadas y tienen la apariencia de dar la presencia de ojos de lechuza o de oruga. Y también en el tejido existe fragmentación y desintegración de las fibras de colágeno, es decir, se rompen.
como tal. La próxima. Acá, este es una lámina a blanco y negro tomada del libro de Cecil. Y yo les voy a apuntar donde yo veo el ojo de la lechuza. Y la oruga, me imagino que se tratan o quieren decir como con gusano. Aquí, esta es una célula y tiene un núcleo acá y otro núcleo acá, es decir, yo estoy viendo como dos ojos así, una lechuza. Y si tienen más núcleos y se van como alargando, es como una oruga, un gusano. Acá hay una célula que solamente tiene un núcleo, pero es gigante. Y acá le parece a ellos que es como una oruga, como si fuera un gusano. Le dice, el nódulo de Achos en el miocardio muestra zonas de degeneración fibrinoide y buen número de grandes células con núcleos polimorfos. Varios de los núcleos tienen configuración en ojo de lechuza o de oruga. La próxima. Entonces, en fiebre reumática tenemos criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores está la carditis, está la artritis, que debería de llamarse poliartritis migratoria. Tenemos la corea de Sydenham, que se denomina corea minor o baile del santito, el eritema marginado y los nódulos secundarios. Carditis, inflamación del corazón. Pero en este El caso corazón. hay una miocarditis. ¿Ah? En este caso es una miocarditis. Ajá, iba para allá. Entonces el corazón tiene tres capas, que si vamos de afuera hacia adentro tenemos el pericardio, después tenemos el epicardio, el miocardio y el endocardio. Si yo tuviera que atravesar con una aguja todos los tejidos del corazón, así de afuera hacia adentro, yo primero pincho una hoja que se llama pericardio, después el miocardio, que ese miocardio tiene el epicardio y el endocardio. Y el endocardio está en contacto directo con la sangre que llena a las cavidades. Entonces, si hay una carditis, yo puedo tener pericarditis, miocarditis y endocarditis. Y si los tres tejidos o las tres capas del corazón están inflamadas, tenemos una pancarditis, pan de todo. La carditis es el síntoma más grave y puede matar al que padece la fiebre reumática, porque puede dañarle las válvulas y el paciente con una pancarditis puede desarrollar una miocarditis, insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón y muerte. Generalmente, cuando hay endocarditis, se van a inflamar las válvulas y sabemos que nosotros tenemos 4 válvulas, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Izquierda, mitral aórtica, derecha, tricuspide y pulmonar. La artritis o poliartritis migratoria van a haber signos de flogosis en las articulaciones. ¿Y cuáles van a ser las articulaciones mayormente afectadas? Las más grandes. Las del pie, la más grande es rodilla y tobillo. La del brazo, muñeca y codo. No con eso quiero decir que la cadera en alguna oportunidad pueda tener signos de flogosis e inflamación. No con eso quiero decir que el hombro pudiera no haberse afectado en algunos pacientes, o las pequeñas articulaciones de las manos. Pero las que más se ven afectadas a nivel de miembro inferior es rodilla, tobillo, miembro superior, muñeca, codo.
¿Y qué característica tiene esta poliartritis migratoria? Es porque verdaderamente el proceso inflamatorio, los signos de flogosis que tiene la articulación están dados por rubor, es decir, la articulación está roja, rubor. Si yo la toco, tiene calor, tiene aumento de volumen, está hinchada, y hay dolor a la movilización. Esos son los signos de flogosis en una articulación. Y tiene la característica de que comienza en una articulación y va mejorando los signos de flogosis en la rodilla, pero a medida que va mejorando tiene la capacidad de afectar el tobillo. Entonces, una inflamación de rodilla adquiere su máxima inflamación, va desapareciendo, y a medida que va desapareciendo, no ha desaparecido todavía todos los signos de flogosis cuando comienza a inflamarse ya el tobillo. Entonces, por eso es que es poliartritis migratoria. Corea de Seidenham. La Corea de Seidenham son movimientos involuntarios, sin ningún objetivo. Y estos movimientos involuntarios están dados porque el niño o la persona hace mueca con la cara. Y cuando va a hacer algún movimiento voluntario, comienza a moverse de forma involuntaria, manos, pies, y tienen la característica que no pueden mantener una contracción tetánica de los músculos esqueléticos. Y una de las formas de demostrarlo es que yo le diga al que padece que me apriete el dedo índice y yo veo como él, y eso se dice el signo del ordeñador. Le digo, saque la lengua y veo cómo la lengua es como si tuviera un saco lleno de gusanos, porque las fibras musculares de la lengua se van contrayendo y dan la sensación de que es un saco lleno de gusanos en todo caso. Doctor, yo también noté que estaba positivo el signo de la cuchara, pero no sabía cuál era. No sé. Decía que estaba positivo el signo del ordeñador, el saco de gusanos y también el de la cuchara y el de pronación continua. Bueno, a lo mejor son movimientos involuntarios de la cuestión. ¿Qué tienen la característica? Es que cuando duermen ya no se mueven más. O sea, se aquieta, el muchacho se aquieta. Y tiene la característica de que también el niño o la persona le crea una conducta inapropiada, empieza a caerse de él. La cuestión empieza a tornarse irritable. ¿Y quién se da cuenta? La maestra. Entonces comienzan a haber conductas inapropiadas y además se está moviendo de forma extraña y hace muecas. Eritema marginado. Eritema marginado es una coloración a nivel de la piel y tiene la característica de que se localiza muy bien en el tórax, el abdomen y las extremidades más proximales, superiores e inferiores. El eritema marginado es porque uno ve cómo va una mancha roja con un centro claro. Y eso puede durar horas de uno verlo, y si uno quiere exponer el eritema marginado, uno dice al paciente que lo podemos exponer a un ambiente donde haya calor, y el calor en el ambiente pone de manifiesto el eritema marginado. Entonces, si lo tenemos en frío, en un aire acondicionado, no, aquí no está el eritema marginado. Apaguémosle el aire, cerremos la ventana y tal, y que haya mucho sol, que se ahogue.
que reciba calor y cuando empieza a sudar, aquí está el eritema marginal. ¿Dónde está? Tórax, abdomen y porción proximal de los brazos y de los hombros. Nódulos subcutáneos son tumoraciones endurecidas que pueden ser de pocos milímetros y a veces pueden llegar hasta 2 centímetros. O sea, son unas bolas. ¿Y dónde se localizan? En las superficies extensoras de las extremidades afectadas, de la rodilla, del tobillo, de la muñeca y del codo. Entonces ustedes ven que en esos lugares y en las apófisis espinosas de las vértebras, allí ustedes van a conseguir unas tumoraciones induradas y no son dolorosas. Uno se las puede apretar. ¿Duele? No. ¿Duele? No. Entonces, esos son los 5 criterios mayores de TEC modificado. Carditis, artritis, que se le puede llamar poliartritis migratoria, corea de Seidenberg, eritema marginado y nódulos subcutáneos. La próxima. Acá tenemos la frecuencia de carditis, artritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Fíjense que lo que menos se presenta en el paciente con fiebre reumática es el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Los síntomas o la clínica más predominante es la carditis, la artritis y la corea. En menor proporción, eritema marginado y nódulos subcutáneos. La próxima. Entonces, una faringoamigdalitis cultácea con el estreptococo hemolítico del grupo A, con aquellas características de la bacteria y con aquella predisposición genética del huésped que está padeciendo la infección, puede tener artritis, carditis, nódulos subcutáneos y eritema marginado a nivel del tejido celular subcutáneo y a nivel del sistema nervioso, la corea. La próxima. Manifestaciones menores o criterios menores. Tenemos clínicos y de laboratorio. Clínico está la artralgia. Y bueno, nosotros sabemos que artralgia es solamente dolor en la articulación, pero no hay signos de fibrosis. O sea, me duele la rodilla, pero no hay rubor, calor, aumento de volumen, solamente dolor a la movilización, artralgia. Y existe fiebre. Dentro de los parámetros o criterios menores del laboratorio tenemos la velocidad de sedimentación de eritrocitos incrementada, proteína C reactiva positiva. Si hacemos un cultivo de la faringe, que tenemos que hacerlo porque tenemos que asegurarnos de que haya un estreptococo infectando la garganta del paciente, un cultivo faríngeo positivo, y que en el cultivo crezca el estreptococo betemolítico del grupo A y haya títulos de anticuerpos contra el estreptococo elevado. Doctor, cuando hablamos de los títulos de anticuerpos, ¿hace referencia al ácido? Ácido, al ácido. Esos son títulos contra la pared de la bacteria, y entonces esos son anticuerpos que se han creado para destruir a la bacteria, anticuerpos antiestreptolíticos. La próxima. Dentro de los criterios menores también existe que en el electrocardiograma va a incrementar el PR. El PR, aquí tenemos la P, segmento B, Q, la onda Q, R, S, T, después sigue el P, Q, R, T, P, Q, R, T, tal. Pero si yo tomo la distancia desde que se inicia la P hasta que comienza el complejo QRS en el paciente con fiebre reumática, como está inflamado el miocardio,
el tejido de conducción también va a verse afectado, es decir, que el nodo auriculoventricular va a retardar el paso del impulso que viene de las aurículas a los ventrículos. Entonces vamos a conseguir en el electrocardiograma PR incrementado y él es un criterio menor. Tiene que estar por encima de 200 milisegundos. Sí, de 200 milisegundos o 0,20 segundos. Para yo hacer diagnóstico de fiebre reumática, necesito que hayan dos criterios mayores con evidencias fuertes de que ese paciente tiene o tuvo una infección por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. O puede haber un criterio mayor más dos menores. Entonces, si existen dos criterios mayores, existe una alta probabilidad de que ese paciente tiene fiebre reumática. Pero siempre que existan comprobación adecuada de infección estreptocóxica reciente. Y por eso a veces hacemos el cultivo para aislar el estreptococo beta-hemolítico. O un criterio mayor y dos menores. Por eso ustedes tienen que saberse al dedillo cuáles son los mayores y cuáles son los menores. Porque a la hora de hacer diagnóstico de fiebre reumática, tienen que reunir esos dos criterios mayores o uno menor más, uno mayor más dos menores. La próxima. ¿Qué vamos a hacer con el paciente que tiene fiebre reumática? Vamos a darle un tratamiento y el tratamiento va a ser general. Vamos a hospitalizar, vamos a decir que tenga reposo para que la articulación no se siga tal en caso de que tenga artritis. Vamos a hacer control de la temperatura corporal con paracetamol, acetaminofén, un antipirético. Vamos a dar penicilina o eritromicina para erradicar el germen que la está provocando. Y en caso de que exista insuficiencia cardíaca congestiva, damos la terapia estándar para insuficiencia cardíaca congestiva, que está dado por digital, diurético, oxígeno y restricción de sodio. La próxima. Los antirreumáticos, es decir, los antiinflamatorios para las articulaciones que duelen, vamos a utilizar la aspirina a una dosis alta y la utilizamos a 100 miligramos por kilo día en 4 dosis. Y en algunos casos pudiéramos utilizar un esteroide que es la prednisona. Sin embargo, algunos libros dicen que solamente se debe dar prednisona en aquellos pacientes que padecen fiebre reumática que desarrollen insuficiencia cardíaca congestiva. Que si no tienen insuficiencia cardíaca congestiva, no le den prednisona, que eso no va a modificar de gran forma el cuadro y la evolución de la enfermedad. Próxima. ¿La aspirina se podría sustituir con algún otro aire? Meloxicam, Sí, meloxicam. sí. Del grupo de los AINE, ibuprofeno, meloxicam, todo lo que tiene la cicloxamina. Prevención primaria. Decimos, bueno, tiene una faringoamigdalitis, vamos a dar prevención primaria, es decir, vamos a evitar a que ese estreptococo que lo infectó le desarrolle una fiebre reumática. ¿Con qué vamos a matar el estreptococo? Con la penicilina G-benzatina. Y hacemos un punto de corte dependiendo del peso del paciente. Más de 27 kilos, menos de 27 kilos. No, que este paciente tiene menos de 27 kilos. ¿Cuánto inyecto? 600.000 unidades por vía intramuscular, dosis única. No, él tiene más de 27 kilos, entonces le doy 1.200.000 unidades por vía intramuscular como dosis única. Eso es prevención primaria, es decir, él no ha padecido fiebre reumática, solamente tiene una infección por el estreptococo beta-hemolítico provocando una faringoamigdalitis curtase. O si antes teníamos nosotros eritromicina aquí en el país, ya yo no he visto más eritromicina. ¿A qué dosis voy a dar? A 40 miligramos por kilo día cada 6 o cada 12 horas durante 10 días. Entonces, bueno, la vía oral siempre es más larga porque es menos efectiva que la intramuscular. ¿Cuál es el criterio de indicación? O sea, para usar penicilina o eritromicina.
Si es alérgico a la penicilina, tú tienes la opción de la eritromicina. Pero, por ejemplo, si tú das eritromicina a 40 miligramos por kilo dosis cada 6, cada 12 horas, por 10 días, tú vas a lograr erradicar el estreptococo beta hemolítico. No, él no es alérgico a la penicilina. Vamos a apoyarlo solamente un solo día ya. Sí, de hecho, en infecciosa nosotros vimos que el de elección para eso era penicilina, que porque verdaderamente el estreptococo es muy sensible Yo estuve, a penicilina. yo estuve leyendo que en casos muy particulares en países como África y otras zonas muy pobres del mundo, hay casos de fiebre reumática por coxsackie, por herpes y por clamidia. Entonces se aplican protocolos con eritromicina en estos pacientes donde se cree que puede hacer ese tipo de infección para cubrir o hacer un manejo sindrómico de todos los agentes, porque no es la común, pero en esos países se está viendo por los niveles de población. Entonces con la eritromicina se cubren patógenos intracelulares también y no solo el Pero el germen etiológico sí, tal, por el ejemplo, aquí en estreptococo, Venezuela no se han demostrado nunca con otra gente que no sea el estreptococo. el estreptococo hemolítico, o sea, no, que yo tengo fiebre reumática por clamidia. No. Por riqueza. No. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde lo leí? En el libro que escribió el Brujo del Mundo. En ese libro lo leí, el libro del Brujo del Mundo, escribe el libro y se cree científico. Entonces, allí mucha gente, esa es la literatura de muchos de nosotros. Ahora lo que sí recuerdo, doctor, cuando estábamos en fármaco y hablábamos de los macrólidos, yo recuerdo que uno de los efectos adversos de los macrólidos era la prolongación del intervalo, en este caso sería el QR. Aquí en la fiebre reumática habría del intervalo PR. De todas maneras sigue igual siendo una alternativa a la eritromicina, o nunca se han descrito casos de que la eritromicina pueda exacerbar la afección cardíaca Porque eritromicina generalmente pudiera en ciertos pacientes provocar arritmia. Es porque él en algunos pacientes proarritmia. Bueno, de hecho, doctor, nosotros en infecciosa vimos que aparte de la eritromicina, también pudiera ser como alternativa en el caso de un par de penicilina darse cefalosporina. El primero de la segunda generación. Decía... Sí, habría que ver. Ese es el protocolo. Habría que ver si es sensible. Yo lo que quiero es matar el estreptococo beta hemolítico, o sea, erradicar, es esterilizar la garganta del paciente. ¿Con qué lo voy a esterilizar? Bueno, dos tal, pero no, yo lo quiero esterilizar con tal que también ha demostrado tal, esteriliza, y si no, échale agua caliente y lo mata. La próxima. Entonces vamos ahora a ver, eso es prevención primaria. En fiebre reumática y prevención primaria y prevención secundaria. Vamos ahora a entrar a prevención secundaria. Prevención primaria era aquel paciente que tiene una infección por estreptococo beta hemolítico en faringe y amígdala. No quiero que desarrolle fiebre reumática. No, pero ya él tuvo fiebre reumática. Entonces yo ahora no voy a hablar ahí de prevención primaria, sino prevención secundaria. Secundaria que ya él tuvo ya la fiebre reumática. Yo lo que quiero es evitarle otro episodio de fiebre reumática. Porque si desarrolló otro episodio de fiebre reumática, el corazón se va a ver mayormente afectado. Las válvulas pueden tornarse inflamatorias y pueden haber tanto estenosis como insuficiencia de las válvulas. Y mientras más procesos de fiebre reumática tenga el paciente, más probabilidades tiene de padecer valvulopatía permanente.
Entonces cada vez la válvula se va a ir dañando hasta que quede inservible. Entonces, ¿con qué la voy a dar? Con penicilina G benzatina. ¿Cuánto voy a dar? 1.200.000 unidades por vía intramuscular. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 21 o 30 días. ¿Cuándo voy a elegir 21 y cuándo voy a elegir 30? Dice, si el paciente está en un ambiente de hacinamiento, donde 5 miembros de la familia en el mismo cuarto, o está en una barraca militar, hay hacinamiento como tal, entonces dale cada 21 días. No, él duerme solito en el cuarto, pónsela cada 30 días. Es un ejemplo que yo les puedo dar para cuándo elegir cada 21 o cada 30 días. ¿Por cuánto tiempo yo voy a usar prevención de fiebre reumática? Eso depende de si tuvo carditis, si tuvo una afección valvular, si esa afección valvular fue pasajera o hay una valvulopatía residual. Y eso va a decir por cuánto tiempo, es decir, 5 años, 10 años o toda la vida. ¿Sabe qué duele? Una inyección de penicilina. Porque eso es como tal. Eso parece ser que se desprende la nada. De toda la vida recibiendo una penicilina mensual, el paciente le agarra rechera. Entonces, tuvo fiebre reumática con carditis, es decir, se le inflamó el corazón, y enfermedad valvular residual, ¿cuánto va a recibir? 10 años después del último episodio. A veces profilaxis dura toda su vida. Tuvo fiebre reumática, también con carditis, pero sin enfermedad valvular residual, menos tiempo, 10 o hasta los 21 años. Tuvo fiebre reumática, pero no se inflamó el corazón, 5 años también o hasta los 21 años. Y eso lo deben saber. Desde ya tienen que conocer. Entonces, fiebre reumática con carditis y enfermedad valvular residual. Puedo darle tanto tiempo que le digo toda la vida. Fiebre reumática con carditis, pero sin enfermedad valvular, menos, 10 años a 21 años. Fiebre reumática, no tuvo inflamación del corazón, 5 a 21 años. Eso tiene que saber. No es que será hasta los 21 años todavía, ¿verdad? Eso es así porque es así. La próxima. Terminamos. Vamos con endocarditis infecciosa. ¿Qué es la endocarditis? La endocarditis, inflamación del endocardio, es decir, la capa más interna del corazón, la que está en contacto con la sangre dentro de las cavidades. La sangre que baña los ventrículos se pone en contacto con el endocardio, y el endocardio también está constituido por las válvulas cardíacas. O sea que las válvulas cardíacas también
constituyen el endocardio. Y la capa que cubre la pared o que tapiza la pared, tanto de aurícula como de ventrículo, se llama endocardio. Entonces, una inflamación de esa capa, producto de una infección, va a provocar una endocarditis. La próxima. La definición dice, es la infección microbiana de la superficie endotelial del corazón. La lesión característica se denomina vegetación y esta vegetación es una masa amorfa que está constituida por plaquetas y fibrina que puede adquirir un tamaño variable, pequeña o grande o mediana, que contienen microorganismos abundantes y algunas células inflamatorias. Acá, es una imagen del néter y vemos las vegetaciones a nivel de las válvulas. Solo que hay mucha luz y no se ve, pero aquí sí se ve. Entonces, estos son las vegetaciones, que son una masa amorfa llena de plaquetas, fibrina, microorganismos dentro de ella y células inflamatorias. Eso es una vegetación. ¿Cómo vamos a desarrollar una infección? ¿Cómo es posible desarrollar una endocarditis infecciosa? Bueno, que tengamos alguna predisposición, porque el germen puede entrar por la boca. En este caso vemos una dentadura donde hay una exodoncia acá y esto está inflamado. Tenemos una gingivitis o estomatitis, tenemos infección de próstata acá y estos microorganismos pueden ir a la sangre, es decir, hacer una bacteriemia, llegar al corazón y alojarse dentro del corazón e infectar al corazón. Podemos tener infección a nivel de la piel, en este caso puede ser acné, o podemos tener una neumonía y los gérmenes que están provocando la neumonía pasan a la sangre, hacen una bacteriemia, llegan al corazón, se consiguen un corazón con un factor predisponente y lo infectan. Y acá vemos cómo después por vía sanguínea va a llegar al corazón y puede afectar alguna de las válvulas. La siguiente. ¿Quiénes pueden causar endocarditis? Bacterias, hongos, micobacterias, rickettsia, clamidia, micoplasma. Pero lo más común es bacterias, ¿verdad? Es bacteria. Lo que pasa es que antes las micobacterias estaban dentro de bacterias y no las subdividían. Rickettsia también era bacteria y no la subdividían. Clamidia era bacteria y no la subdividían. Y micoplasma, entonces eso también lo tenían dentro de la clasificación de la bacteria. Entonces antes no se le decía endocarditis infecciosa, sino endocarditis bacteriana. Pero si te infecta la Candida albicans, que es un hongo, entonces ahí uno dice endocarditis bacteriana y es una Candida albicans, que es un hongo. Entonces el nombre estaba mal, por eso es infeccioso. La otra. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentemente implicados en neonatos? Neonato es desde que nace hasta que tiene un mes de vida el paciente, el recién nacido o neonato, o 28 días. Y el Staphylococcus aureus toma el primer lugar. Es un germen muy, pero muy dañino. Es un malandro. El Staphylococcus coagulasa positivo en segundo lugar, Streptococcus beta hemolítico del grupo B, bacilo gram negativo y especies de carne. En neonatos, la próxima. En preescolares y escolares, ya el estafilococo no es el primero el que va a infectar, sino es el estreptococo, y el estafilococo baja a un segundo lugar.
y rara vez en preescolar y escolares tenemos una endocarditis infecciosa por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. La próxima. En adultos vuelve a pasar el estreptococo al primer lugar. Segundo lugar, estafilococo coagulasa positivo. Tercer lugar, enterococo y especies de hemófilos. Y en pacientes que se inyectan drogas y comparten agujas, generalmente es por el estafilococcus aureus, porque estafilococcus aureus es flora normal de piel. Entonces, que yo me puye y te puyo a voy con la misma aguja, sobre todo cuando se inyectan heroína. Entonces, esa aguja infectada que se quedó contaminada con el estafilococo, dámela a mí que yo me voy a inyectar la heroína. Y después dámela a mí que yo me la voy a inyectar. Y se comparten 5 la misma inyectadora. Tal. Entonces, el estafilococo es el germen más frecuente implicado en endocarditis en pacientes drogadictos. Esto no tiene importancia. Estafilococcus aureus, aquí dice todos los casos. Yo me voy con todos los casos, porque aquí lo subdividen en lado derecho y lado izquierdo. Yo me voy a todos los casos. Primer lugar, Estafilococcus aureus. Segundo lugar, enterococo, 10. Tercer lugar, Streptococo. Entonces yo tengo que saber, estafilococo, enterococo y Streptococo son muy frecuentes, sin olvidarme de los hongos como tal. La próxima. ¿Quiénes pueden tener una endocarditis? Aquellos pacientes que no tienen un corazón sano. Ese corazón tiene que tener ciertas características para que llegue a infectarse por alguna de las bacterias que puede estar en el acné, en el pulmón del paciente, en la boca del paciente, en la próstata. Entonces, cardiopatía reumática predispone a tener endocarditis. Cardiopatía congénita también, prolaxo mitral, cardiopatía degenerativa y uso de drogas endovenosas. Esos son corazones que no son totalmente sanos, tienen ya ciertos toques, cierta enfermedad, para que se haga muy imán para atraer una bacteria y que lo infecte. La próxima. Clasificación, tenemos aguda y subaguda. La aguda tiene la característica que se desarrolla muy rápido, es muy tóxica, es generalmente producida por el estafilococo, que es muy agresivo y puede llegar a tener destrucción de una válvula. Entonces dice, se caracteriza por toxicosis acentuada, es decir, ustedes ven a un paciente con una endocarditis aguda y ustedes dicen verdaderamente tiene la cara de enfermo, él no está sonriente de nada, ese le pasa algo, está enfermo. Y a veces, y avanza en lapso de varios días a varias semanas hasta producir destrucción valvular e infección metastásica, es decir, que puede tener infecciones a nivel del cerebro, del riñón, del pulmón, o sea, metastásica, o sea, se siembra esa bacteria en cualquier órgano. Típicamente, aunque no en forma exclusiva, es producida por el estafilococo. La subaguda, ya esta no se desarrolla en días o semanas, sino semanas o meses, o sea, es más boba. Es más boba para avanzar. La otra era aguda, tenía la cara enfermo, días o semanas y ya está destruida la válvula. Esta, semanas o meses, no destruye la válvula, son medio boba. Entonces evoluciona en un lapso de semanas o meses, con toxicosis moderada y en ciertos casos ocasiona infección metastástica, en ocasiones casos. Allá sí suele ser producida por el estreptococo del grupo Viridian
que no es el estafilococo que allá sí lo estaba el estafilococo, enterococo, estafilococo coagulasa negativa o cocobacilo gram negativo. Siguiente. Manifestaciones clínicas: fiebre remitente con escalofrío. La fiebre remitente, yo no sé si ustedes vieron el concepto de diferentes fiebres, pero aquí sí yo voy a dar el concepto que es fiebre remitente. Porque, o sea, a veces uno lee algo y fiebre remitente, ¿qué será fiebre remitente? Entonces, yo nunca leo algo y me quedo con una duda. Yo digo, ¿remitente? ¿Por qué dicen que es remitente? Bueno, porque hay varios tipos de fiebre. Está la intermitente, está la continua, está la cuaternaria. Hay varios tipos de fiebre. Entonces, eso se aprende en semiología. Yo no sé si ya ustedes vieron semiología o vieron qué concepto de fiebre y qué tipos de fiebre hay. Porque dependiendo del germen puede causar un tipo de fiebre. Y la remitente, que es este caso, es que el paciente siempre se va a mantener con fiebre y va a tener oscilaciones de la temperatura mayor de 1 grado. Es decir que 38, después 40, después baja a 38, 41, 37,5, 49,5, o sea, siempre va a tener fiebre y las oscilaciones van a ser siempre más de 1 grado centígrado. Eso es fiebre remitente. Y escalofrío ya no hay que. Hay soplo cardíaco, ¿por qué? Porque las válvulas están colonizadas por bacterias y se han formado vegetaciones. No se cierra bien o no se abre bien la válvula. Y eso genera turbulencia de sangre que genera un sonido que llamamos soplos. Soplos cardíacos, símbolo de lesión que predispone a endocarditis infecciosa. Esplenomegalia, aumento del vaso. Petequia, puntillado rojo, que puede estar en la conjuntiva palpebral, en mucosa bucal, en la mucosa palatina y en las extremidades. Siguiente. Hemorragia en astilla o subunguial. Acá. Una raya, hemorragia, por debajo de la uña. Subunguial. En astilla. Siguiente. Acá tenemos hemorragia de la conjuntiva, pues de la pestaña del paciente. Estamos en el lobo. En astilla, debajo de las uñas. Siguiente. Siguiente. Tenemos nódulos de óseo, lesiones de Anyway, manchas de rojo, artralgia y mialgia, artritis y embolia generalizada. Voy con nódulos de óseo. Los nódulos de Orgel son tumoraciones dolorosas que se encuentran en el tejido subcutáneo de los pulpejos de los dedos o en la porción más proximal de los dedos. Entonces yo toco el nódulo de Orgel y el paciente dice, me duele. Son tumoraciones dolorosas en el pulpejo de los dedos o en la porción proximal, nódulos de Orgel. Lesiones de Hane-Weill. Son manchas eritematosas que se localizan en las palmas y en las plantas de los pies, productos de embolización por bacterias a nivel de las palmas. Y tiene la característica de que yo la puedo borrar si le aplico presión. Manchas de rojo, ¿dónde voy a hacer? Fondo de ojo, porque es una hemorragia retiniana ovalada con centro blanco.
Entonces tengo que hacer fondo de ojo. Artralgia y mialgia, me duelen las articulaciones y los músculos. Artritis, signo de flojosis en cualquier articulación. Embolia generalizada, para donde ustedes quieren enviar el germen. Entonces tenemos infarto esplénico, que es el vaso, embolia renal en el riñón, tenemos en el cerebro, tenemos en la coronaria, tenemos en las extremidades, tenemos en el mesenterio y tenemos en la arteria central de la retina. Es decir, que es como agarrar un puñado de maíz y decir, allá va. Para donde crezca y llegue el maíz, ahí va a infectarse. La próxima. Acá tenemos que se infectó el riñón, que se infectó el vaso, que tenemos petequias a nivel de la boca, que tenemos en la retina las manchas de Rod, tenemos absceso cerebral, tenemos hemorragia en astilla. Tenemos las vegetaciones aquí, vegetaciones acá a nivel de las válvulas, y si una válvula está colonizada con una vegetación, bien sea, ni puede no abrirse bien o no cerrarse bien, y puede haber insuficiencia o estenosis de la válvula afectada con esto. Siguiente. Tenemos aquí que se destruyó esta válvula coronaria. Esta es la válvula aórtica y está con 3 válvulas. Esta se le abrió un hueco. Esa debió haber sido un estafilococo que la destruyó. Siguiente. Síntomas neurológicos: podemos tener hemorragias intracerebrales o subarachnoideas por aneurismas micóticos, insuficiencia cardíaca congestiva por destrucción de la válvula, insuficiencia renal consecutiva a glomerulonefritis por depósitos de complejos inmunitarios. La próxima. No me interesa. Diagnóstico: criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores de endocarditis: tener un hemocultivo positivo a una bacteria que esté comprobada que sea capaz de provocar endocarditis. Y si le hago un ecocardiograma, el cardiólogo va a decir, tiene una vegetación en la válvula aórtica, mitral, pulmonar o tricúspide, en cualquiera, tiene una vegetación. O le veo como un acceso en la pared del corazón. Si tiene una válvula protésica ese paciente, porque lo operaron, la válvula se va a tratar de despegar porque la infección la despega y tenemos dehiscencia de una prótesis valvular y tenemos insuficiencia valvular de nueva aparición si ya tiene un ecocardiograma previo donde yo decía que no, que ese corazón estaba sano y ahora me dice que no, que tiene una válvula que está insuficiente. Entonces, hemocultivo positivo y ecocardiograma donde revelen una vegetación, un acceso, una dehiscencia de prótesis valvular o una insuficiencia valvular de nueva aparición son criterios mayores. Esos son los 2 criterios mayores para endocarditis infecciosa. Criterios menores. Bueno, este paciente tenía una cardiopatía porque tenía una tetralogía de Fallot, una comunicación interventricular, una comunicación interauricular, un ducto arterioso persistente. Criterio menor: fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, fenómenos vasculares que tengamos embolias arteriales, infartos pulmonares sépticos, aneurisma micótico, hemorragia subconjuntival, lesiones de Hanewell. Siguiente. Fenómenos inmunitarios como glomerulonefritis dando insuficiencia renal, nódulos de Orler, mancha de Rod, factor reumatoide positivo. ¿Cuándo vamos a decir que una endocarditis infecciosa es definitiva? Me cortáis el brazo y te sigo diciendo que eso es endocarditis. Aquí es donde verdaderamente se prueba el buen médico. Porque si yo tengo
la evidencia clínica y científica firme, me dejo arrancar la cabeza. Y después que me la arranqué, te sigo diciendo, es endocarditis. ¿Cuándo me puedo dejar yo arrancar la cabeza y sigo diciendo que es endocarditis? Tengo dos criterios mayores. Tengo un hemocultivo positivo para estafilococcus. Y el cardiólogo le hizo un ecocardiograma y me dice que tiene una vegetación en la mitral. Arrancarme la cabeza, eso no hay de favor. Eso es endocarditis definitiva. Ahí no penséis en otra cosa. O un criterio mayor y 3 menores. Siguiente. O tengo 5 criterios menores. Eso da endocarditis definitiva. Posible, no estoy seguro. No me voy a dejar arrancar la cabeza. Ni siquiera que me meta en peligro. Los datos concuerdan con endocarditis infecciosa sin llegar a endocarditis definitiva. Es decir, no tengo 2 criterios menores, no tengo un criterio menor y 3 menores, y no tengo 5 menores. O sea, si no tengo eso, puedo sospechar de que sea endocarditis, pero no hay criterios para la definitiva. Y la excluida es que yo diga, no, él tenía fiebre y estaba muy tal y aquello que tal, pero yo le diagnostiqué otra cosa. Eso la excluye como tal. La próxima. O que yo tenga una resolución sostenida de las manifestaciones de endocarditis con antibiótico-terapia durante 4 días o menos. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque la endocarditis debe recibir antibiótico-terapia por 4 a 6 semanas. Si yo pongo pepito al paciente dándole antibiótico en menos de 4 días, decir, no, de pelar. Nadie se cura de una endocarditis infecciosa con 4 o menos de 4 días dándole antibiótico. Eso no fue endocarditis. Así que no te envalentonéis diciendo que fue una endocarditis y en 3 días el paciente está chéverísimo. Mentira. Mentira. No mienta, animal feroz. ¿Cuáles son aquellos pacientes que pueden tener endocarditis? Cualquier enfermedad del corazón, valvulopatía de cualquier etiología, independientemente si ha sido o no operado, cardiopatías congénitas de las que ustedes se les quiera nombrar, calcificación del anillo mitral, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, o sea, cualquier enfermedad del corazón que lo predisponga a que se colonice ese corazón de la prolaxo mitral con regurgitación asociada, historia previa de endocarditis infecciosa subaguda, aún sin cardiopatía demostrable, marcapasos intravenosos permanentes, cortocircuitos permanentes para diálisis renal, cortocircuito ventrículo auricular para tratar hidrocefalia, porque le ponen una válvula del cuarto ventrículo a llegar al corazón. Entonces ese catéter que llega al corazón puede infectar al corazón. Derivaciones sistémicos pulmonares creadas quirúrgicamente. Donde dice extra es endocarditis bacteriana por estafilococcus. Subaguda. Subaguda. ¿Qué otra cuestión puede predisponer? Que yo tenga una cardiopatía y quiera sacarle un diente a un paciente o a una mujer, que tenga que hacer una exodoncia parcial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pozo séptico en la boca. Por eso es que nos hierve la boca cuando amanece. Porque ese gran número o cúmulo de bacterias que amanecemos da el mal olor. Y el mal olor lo producen las bacterias que tenemos normalmente en la boca. Entonces, si yo tengo un pozo séptico en la boca y voy a extraer
Y si la raíz del diente permanente es así, eso es un hueco, que queda ahí, un cráter, que fácilmente se puede ir la bacteria y hacer una bacteremia y colonizar el corazón. Sigamos. Exploraciones o manipulaciones invasivas o cirugía del tracto gastrointestinal o de vías urinarias, o sea, donde existan bacterias. ¿Qué bacterias no existen en el colon o en el intestino grueso? ¿Qué bacterias no puede existir en el aparato urinario y más en uretra? Son órganos o sitios del ser humano que están normalmente colonizados por bacterias. Cualquier manipulación que yo haga en uretra o en intestino o en boca me puede dar una endocarditis infecciosa si el paciente tiene una predisposición a tener. Broncoscopia, particularmente la rígida incisión de drenaje de acceso es un cúmulo de pus. Parto normal o aborto terapéutico, dilatación, curetaje, inserción o remoción de dispositivos intrauterinos, generalmente si hay infección local asociada, es decir, que esté infectada la vagina y el órgano reproductor femenino. Le damos tratamiento. Ustedes ya vieron farmacología, ¿no? Sí. Ok. Vamos a dar una antibioticoterapia que se llama de amplio espectro. Cuando yo digo amplio espectro, o en farmacología, cuando me enseñaron amplio espectro, es que abarcara gran positivo, gran negativo. Penicilina, gran positivo. Aminoglucósido, gran negativo. Si asocio una penicilina a un aminoglucósido, yo estoy dando una antibioticoterapia de amplio espectro. ¿Qué dosis voy a dar? No voy a dar la dosis mínima que me dice el libro que debe. No, yo voy a buscar el número más alto. Y el número más alto, ese va a ser la dosis que le voy a dar al paciente de penicilina. Y cuando voy a los aminoglucósidos, no voy a buscar la dosis más bajita del aminoglucósido, no, me voy a ir a la dosis más alta de los dos, de las penicilinas y de los aminoglucósidos. De penicilina vamos a dar entre 12 a 18 millones de unidades repartidas en 24 horas, dividida en dosis iguales cada 4 horas y se mantienen durante 4 semanas. Lo que yo les había dicho, y a veces hasta 6 semanas. O sea que, por eso les digo, si ustedes curan una endocarditis en menos de 4 días con un antibiótico, digan, eso no fue endocarditis. Gentamicina, 1 miligramo por kilo por vía intramuscular o endovenoso cada 8 horas y se mantiene durante 2 semanas. Sabemos el por qué. Porque los aminoglucósidos son ototóxicos y nefrotóxicos. Pero sabe, doctor, en una oportunidad yo también estaba leyendo que ya de por sí dar un aminoglucósido mayor a una semana ya causaría repercusión en esa toxicidad renal. Que es peligroso. Sí, es peligroso. Hay que estar, por eso puedo dejar sordo al paciente por gentamicina, amicacina, o le puedo dejar una insuficiencia renal al paciente. Y si el hemocultivo me revela, no sé, que por lo menos... Esto es a ciega, o sea, no, aquí no sabemos. Okay. Aquí no sabemos. Aquí no sabemos si es estafilococo, si es streptococcus viridans. O sea, este es un tratamiento a ciega. ¿Quién me va a decir qué bacteria es la que está o qué hongo? O si es una rickettsia, una clamidia, un micoplasma y a qué antibiótico es sensible, es que yo haga el cultivo con la sensibilidad
Por eso a la cuestión. Entonces, esto es un disparar a ciegas. O sea, sé que se me están metiendo en la casa, voy a disparar, el ladrón que sea, bajito, grande, tal. Puede ser hasta un familiar, pero le pego. Pero al ser el germen más común del estafilococo, ¿no podríamos iniciar, por ejemplo, con vancomicina? Sí, podéis iniciar con vancomicina. Pero verdaderamente, vancomicina también, o sea, es muy buena para estafilococo. Y tenemos la penicilinasa resistente. La aminopenicilina. Ajá, correcto. Doctor, Que son las que también están indicadas en estafilococos, que provocan penicilinasa y destruyen la penicilina. Entonces, dentro de las que yo me acuerdo es la oxacilina, la meticilina, o sea, esas son más resistentes porque el estafilococo puede que no la destruya, pero vancomicina es un arma poderosa contra estafilococo. Y si yo sospecho que es estafilococo, yo pudiera iniciar con vancomicina. O, ¿qué me dicen los libros? Inicia con un antibiótico de amplio espectro y esperas 3 días. Ya el bacteriólogo te va a decir, estáis disparando mal. Ve que es resistente a penicilina y a gentamicina. Ve que no estáis haciendo nada. Bueno, decime, ¿a qué sensible? No, que es vancomicina. Enfermera, cámbiale eso. Doctor, disculpe. Y por ejemplo, en casos de los hongos, el tratamiento se prolonga de 4 a 6 semanas también. Obviamente no es esto, Sí. pero también vamos a indicar Sí. antibióticos 6. Sí. La dosis más alta. Ajá. Y ya les digo el porqué. Hablamos de vegetación, que es un tejido amorfo, plaqueta, fibrina, microorganismos que están metidos en esa cuestión y células inmunológicas. Es decir, que el germen está escondido. Entonces, de forma de que para yo meterme en la guarida del malandro, tengo que atacarlo fuerte y por mucho tiempo. De que te mato, te mato. Y esas vegetaciones, doctor, nosotros vamos a indicar algo para disolverlas, para... No, a medida que se adquieran concentraciones terapéuticas del antibiótico, esa concentración terapéutica va a ser capaz de metérsele a la vegetación que la está protegiendo como tal y va a adquirir una concentración tal que lo va a destruir como tal. Y no es que le voy a dar 2 días de anfotericina B para cándida albicans, no, porque la cándida te va a estar otra vez en la guarida. Dale bastante anfotericina. Si los hongos suelen resistir más que las bacterias. Por eso, entonces, 4 días y ya curé al paciente, mentira, eso no tenía nada. Tenía otra cosa, Doctor, pero menos endocarditis infecciosa. y no tenemos, por ejemplo, no hay, por ejemplo, una alternativa en cuanto a la gentamicina, porque de verdad me parece que, o sea, por tanto tiempo... Bueno, ahora yo te digo, dale uno con gran positivo y uno gran negativo. No, yo no quiero utilizar aminoglucósido porque lo puedo dejar sin riñón y sordo. Bueno, emplea otro que tú sepas que sea muy bueno para gran negativo. Puede ser una cepa de tercera. De tercera tenemos 4ª y 5ª y ya creo que estamos por la 80. O sea, porque yo cuando estudiaba era 3ª generación. Ya creo que ya ustedes vieron 4ª generación. Hasta aquí. Hasta la 5ª. Y si me descuido llegan a la 80ª generación. Pero yo, cuando yo estudié 3ª, no había cefalosporina de 4ª generación.
¿Alguna pregunta? Le falta una lámina. Ajá. Prevención. Yo ya traté a la endocarditis, pero yo tengo un paciente que tuvo fiebre reumática y tiene una válvula dañada, y si se me mete un microorganismo con esa válvula dañada o tiene una comunicación interauricular, interventricular o una cardiopatía, me puede infectar. Yo voy a dar prevención, es decir, voy a evitar a que ese endocardio se infecte. ¿Con qué antibiótico yo voy a dar la prevención? Con ampicilina o amoxicilina. Y lo voy a dar a una dosis de 50 miligramos por kilo, 1 hora antes del procedimiento, y disminuyo a mitad, es decir, de 50 lo disminuyo a 25, 6 horas después del procedimiento. Y ustedes me dirán, ¿y a qué se refiere usted con procedimiento? Le van a sacar un diente. Bueno, le van a sacar un diente, le van a meter una sonda vesical de Foley, le van a hacer una colonoscopia, van a hacer una histerectomía y tiene una cervicitis o una bartolinitis. Profe, por ejemplo, un paciente que tenga una valva alargada que no tiene prolaxo, ¿necesitaría también profilaxis? Sí, en prolaxo de las válvulas mitrales dicen que deberíamos de hacer prevención de endocarditis infecciosa, y la prevención la podemos dar con amoxicilina o ampicilina, y damos 50 miligramos por kilo de peso 1 hora antes. Y ustedes dirán, ¿y por qué 1 hora antes? Porque yo tengo que asegurar de que el antibiótico tiene que tener una concentración, porque acabado de dar, eso lo que va a quedar es en el estómago, en el intestino, pero todavía no ha adquirido una concentración estable en sangre. ¿Y cuál es la idea de dar antibiótico 1 hora antes? Para que cuando yo le saque el diente, cualquier bacteria que pretenda, que tenga la intención de pasar a la sangre, sepa que la voy a destruir. Porque ya en 1 hora el armamento está preparado. Y 6 horas después le doy el antibiótico, pero a mitad de la dosis, para terminar de destruir, para esterilizar la sangre, para que no haya ninguna bacteria por ahí danzando donde no corresponda. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta con respecto a fiebre reumática. Con respecto a los criterios de Young, me estoy dando cuenta que pues, la afección no es solamente cardíaca. Estamos hablando de sistema nervioso, estamos hablando de piel. Eso ya sería, me imagino yo, un manejo como multidisciplinario en distintas especialidades. ¿O solamente la fiebre reumática la va a tratar ustedes los cardiólogos? No, fíjate que si tiene corea, yo digo, corea le dan alcohol, ácido valproico, y yo no manejo mucho esos medicamentos que van a tratar las coreas. Nódulos subcutáneos, eso van a desaparecer solo. La artritis con antiinflamatorio desaparece. Aspirina, yo sé la aspirina y dicen que aspirina, pero ibuprofeno, darle meloxicam, cualquier AINE como tal. Porque lo que yo tengo que saber en fiebre reumática es que la fiebre reumática hay un adagio antiguo, más antiguo que los dinosaurios, que dice que la fiebre reumática lame las articulaciones pero muerde al corazón. Es decir, que
una fiebre reumática, por más inflamación que me dé de rodilla, la rodilla a las 3 o 4 semanas, eso va a estar desinflamada y no me va a quedar nada, ninguna limitación. Pero si me infecta una válvula, se agarra y la muerde. Y si vuelve a tener, la muerdo 2 veces. Y si vuelve a tener, 3 veces. Y si la vuelvo a tener, la destruyo. Me la como. La válvula, no queda válvula. Entonces, por eso dicen que en fiebre reumática, la fiebre reumática lame las articulaciones porque no, la artritis desaparece y muerde al corazón. Porque los cambios del corazón sí no desaparecen. Eso quedan ahí permanentemente. Entonces no pretendas de que vuelva otra vez a tener fiebre reumática porque que la válvula te quedó medio dañada, medio insuficiente. Te vuelve a dar fiebre reumática, ya no es una insuficiencia leve, sino te pasa a moderada severa. Y cuidado, no tiene una doble lesión, que ni cierre bien, que tenga insuficiencia, o no se abra bien o tenga estenosis. Y esa es doble lesión de la válvula. ¿Alguna pregunta? No se cohiba. Doctor, por ejemplo, en la fiebre reumática, para ese tratamiento, ahorita recuerdo que se decía penicilina G benzatínica, pero pudiera utilizar en tal caso la penicilina G procaínica, porque precisamente en infecciosas vimos que se puede utilizar penicilina G procaínica, entonces no sé. Bueno, que se puede utilizar la o que la benzatínica. Sí, lo que pasa es que estamos en una situación en Venezuela, o sea, actualmente, ¿no? O sea, ustedes dirán, bueno, no, pero yo estoy en Chicago, pida lo que pida, y aquí lo hago. Yo no estoy en la sierretería. Yo recuerdo que el Pronapen venía de 400.000 unidades y de 800.000 unidades. Pronapen. Y yo después, Pronapen, ni lo conocen en la farmacia. Yo no sé si es que yo me he vuelto a preguntar y ya llegó y estoy desactualizado. Pero después que era caballito de batalla en una emergencia tal, llegó un momento en que Pronapen, ya el benzetacil se hace difícil conseguir. Y eso era como que lo vendían hasta en la botica de la abuela, hasta en las bodegas. Pronapen es nombre comercial de... Pronapen es penicilina procaínica. Ah, procaínica. Y benzetacil es de penicilina benzatínica. Ayer también estaba leyendo sobre lo que es la prevención primaria de la reumática y me hablaba de penicilina B. Pero, ajá, que ese es vía oral. ese es vía oral, pero entonces en algún momento del fármaco también pude haber leído que la penicilina B ya entró en desuso gracias a la amoxicilina y la ampicilina. ¿Se puede todavía no se bueno, yo nunca he visto una penicilina B aquí en No, Venezuela. yo no. Yo la leí fue en farmacología. Cuando vi antibiótico-terapia o antibióticos fue que yo leí penicilina B y sabía que era por vía oral. Y yo decía, si yo tuviese que usar penicilina B, que es vía oral, y voy a comprar en la farmacia penicilina B, la conseguiría. Y yo nunca vi una penicilina B, que es por vía oral. Y eso era cultura, o sea, cultura general, porque que yo le dijera en el récipe, penicilina B, vía oral, no, iba a quedar como un marrano. Pues iba a decir, doctor, yo no la consigo, ellos me dicen que eso no se vende. Que ellos nunca han vendido eso. Y dirá, verga, bruto sí debe ser. Nadie ha vendido eso y él lo puso. Lo leyó en el libro del brujo del Puma.
Yo nunca he vendido penicilina. ¿Quién le dijo a usted que aquí se vendía penicilina? Locatel. Vamos para Locatel. Vamos para Farmatodo de 24 horas. Vamos para tal. No, te digo a Estados Unidos. Yo creo que ni en Estados Unidos. Sí, porque yo leí que ya entró en desuso. Y lo leí en el Velázquez como en la edición 2010. ¿no? Diga cuál es el libro Está bien, está bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles y vamos a dar miocardiopatía y cardiopatía congénita. Miocardiopatía y cardiopatía congénita. Y con eso damos ya el temario del primer parcial, cayendo y corriendo como las iguanas. Presten atención que ese puede ser hasta una duda que ustedes tengan también, y ella se lo está, quizás lo aclare también a ustedes. Responde. Dígame. Un criterio importante de la cardiología para la miocarditis hipertrofia reumática es un soplo que es polosistólico, es suave, que va a estar con tendencia al ápice y que se va a irradiar hacia la axila izquierda. Entonces espero que eso nos va a ayudar. Que es el soplo de Caricón. Entonces nos va a ayudar a hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, de decir que enfermedad de Lyme o de una endocarditis que sea bacteriana, pero no necesariamente por fiebre reumática. Ahora bien, estos soplos aparecen generalmente 2 semanas después de la infección de la faringomitaritis y cursan en conjunto con la inflamación de las articulaciones. Pero es 6 meses después, por ejemplo, si es un niño, la mamá de repente no ve las manifestaciones cardiovasculares o nunca las ve porque se ven más en adultos, la miocardiopatía. En los niños es más común la corea, como usted lo dijo en las escuelas. Entonces, es 6 meses después de la infección que el niño va a empezar a hacer la corea. Pero en esos 6 meses ya él no va a tener el cultivo positivo porque la bacteria está muy oculta. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico en un niño que no va a tener el soplo y yo lo llevo al laboratorio de la doctora Livia y no va, el cultivo no me va a dar? Y la mamá no ni supo que ella tuvo. está diciendo algo muy interesantísimo. Pero muy interesantísimo. Que a mí no se me debió pasar. Y fíjense lo importante que es escuchar al compañero que pregunta. Fíjense, ella está diciendo algo que es fundamental, y yo esa pregunta se lo hago a los residentes del posgrado de pediatría y los rastros, pues nunca saben responder eso. Fíjense que el periodo de latencia de la corea puede ser 3 meses a 6 meses después que el muchacho tuvo la faringoamigdalitis pultácea. 3 meses a 6 meses es el que va a presentar la corea. Ya en 3 meses hay artritis. No, a los 4, ve que si no le dais ni siquiera aspirina, a las 4 semanas, eso va a estar desinflamado. La carditis también va a pasar. El eritema marginal también pasó. Nódulo subcutáneo también pasó. Estreptococo beta hemolítico en faringe, como dice ella, ya lo maté. Y a los 3 meses el muchacho con corea. Es la excepción de que la presencia de ese solo criterio mayor da el diagnóstico de fiebre reumática. Solamente el criterio tal. Porque para hacer el diagnóstico yo le decía que deberían existir 2 criterios mayores o uno
mayor y 2 menores. Pero acá la excepción es la Corea. Porque Corea de Sydenham, 3 meses a 6 meses después, fiebre reumática. Ajá, y los otros criterios, usted me dijo que tenía que tener 2 mayores y eso es uno solo mayor, y que tenía que tener uno mayor y 2 menores, pero ya yo no consigo los menores. Solamente Corea de Sydenham, 3 a 6 meses después, es el único hallazgo para yo hacer el diagnóstico. De forma de que si ella no hace la pregunta, yo no se los aclaro. Y les digo, siempre se lo pregunto a los residentes de pediatría y los ratos, no saben. Porque eso ocurre solo en pacientes pediátricos. Es la más común. Es más común, de 5 a 15 años de incidencia. O sea, la fiebre reumática no es que no va a presentarse en un adulto, pero de 5 a 15 años es la edad, o sea, es donde uno ve el mayor número de pacientes con fiebre reumática. Si te Yo pones a ver leí también que, o concuerda sea, la con fiebre la reumática síndrome de Fish. tiene una concentración de incidencia entre los 5 y los 15 años, pero la aparición de miocarditis es sobre todo en personas de 25 a 35 años. Y la Corea, Porque sobre tiene una todo, segunda ola. Y la Corea es más pediátrica, o sea, es un criterio mayor, más orientado al paciente, a la niña. Y es raro que haya Corea en pacientes menores de 5 años. Puede pasar, pero no es lo frecuente. Sí, sí, o sea, por ejemplo, pero fíjense, cuando yo leía la parte de epidemiología entre 5 y 15 años, o sea, uno dice eso es la fiebre reumática de gente joven, Es de niños. es de gente Porque es una joven o de infección niño común y de tal. niños. Sin embargo, dicen que menos de 5 años es poco probable, pero sí se presenta. Y es entre 5 y 15. Entonces, si ustedes dicen 5 años y 15 años, es una enfermedad de gente joven, o sea, es más, estamos hablando de escolares o preescolares y adolescentes. Ve que no llegan ni siquiera a los 18 años, la máxima incidencia, entonces es de gente muy joven. Y generalmente ellos van a estar con insuficiencias mitrales o con problemas de la izquierda. Es lo que más se manifiesta. Por eso, porque le mordió la válvula. Pero le damos la... Y si es el estreptococo, se la destruye. Doctor, Gracias. Yo ahorita lo puedo pasar el artículo completo, yo lo voy a pasar. Me Son pasa- 3 páginas nada más. Me pasa el libro de Puma. Está muy bien. El libro del Puma, le voy a pasar. El libro de correcto. Hasta luego. Aquí, compañero.